Entonces, comenzamos a grabar la clase del día de hoy. Sí, esperemos que el día de hoy terminemos las diapositivas de nuestra presentación de este autor. Bueno, chicos y chicas, antes de continuar, les pregunto, ¿hay dudas hasta aquí? ¿Algún cuestionamiento en relación a la información que han leído, que han visualizado, que yo les he explicado con sus trabajos y demás? ¿O podemos seguir avanzando? Ok. Bueno, entonces ya puso el jefe de grupo que todo bien. Los demás, seguimos avanzando. Ok, entonces, nos acompaña con la lectura, por favor, Alan. De la claro que sí, tercera. profe. ¿De la tercera columna? ¿De amor? Sí, de amor, sí, que es la tercera en cuanto a la pirámide de necesidades, antes de que comience a leer su compañero Alan. Recuerden, chicos y chicas, que este recuadro de en medio de la pirámide tenía que ver con las necesidades básicas y también con las necesidades superiores. ¿Recuerdan? ¿Sí? Lo básico en cuanto a la información grabada en nuestro ADN, ¿no? Que nos permitía la supervivencia, el vincularnos con los de nuestra especie, y lo trascendental o lo superior, que tiene que ver con todo lo que se genera en la interacción social a nivel emocional y psicológico. Entonces, continúe, Alan. Claro que sí, profe. Dice amor. Condición de la deficiencia. Timidez, sentimiento de no ser deseado. Ay, caray. Permítame un poquito. Ya, listo. Fui por mis lentes. Timidez, sentimiento de no ser deseado, sentimiento de inutilidad, vacío, soledad, aislamiento y no ser completo. Libre expresión de emociones, sentido de totalidad, cordialidad, renovada de vida, fuerza y sentimiento de desarrollo en conjunto. Experimentar una aceptación total en una relación amorosa. Creo que se le cortó a Alan lo que leyó al final sobre la ilustración. Acaba de leer las características que tienen que ver con la satisfacción de esta tercera necesidad humana. En cuanto a ilustración, ¿no puede releer, por favor? Claro que sí. Experimentar una aceptación total en una relación amorosa. Sí. Ok, vamos a hablar de esta tercera, ¿no? Y vamos a hablar de lo que dirían ciertos sociólogos, ¿no? Del amor en tiempos volátiles, ¿no? De lo volátil que es el pleno siglo XXI, ¿no? Y de una serie de comportamientos que a nivel social se manifiestan, ¿no? Versus el anhelo que la mayoría de nosotros o nosotras tenemos, ¿no? Entonces, hablando, por ejemplo, de la cuestión del amor, se dice muy popularmente en pleno siglo XXI, ¿no? O sea, aboca mucho como a la libertad, ¿no? Pero no la libertad del amor saludable, ¿no? Sino a la libertad de no vincularnos profundamente, ¿no? O sea, que es como uno de los asuntos o temas de pleno siglo XXI. Nos cuesta vincularnos profundamente, ¿no? Y hay
volatilidad, ¿no? En relación a los sentimientos y las emociones y los vínculos que tenemos con las personas. Aunque desde mi impresión diagnóstica y clínica, en relación al contexto, por lo que he analizado y reflexionado o acompañado en terapia con mis pacientes, puedo decir que creo que la mayoría o la gran mayoría de las personas anhelamos, ¿no? Anhelamos vínculos profundos, vínculos ya sea de amistad, de pareja, familiares, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en realidad es que sí hay un anhelo, ¿no? A esto en relación a cuando exponemos nuestra vulnerabilidad, ¿sí? Pero socialmente está mal visto que los seres humanos, por así decirlo, necesitemos de los otros, ¿no? En pleno siglo XXI, la cultura norteamericana promueve precisamente esto, ¿no? A nivel mundial, y sabemos que a nivel mundial controla muchas cosas, ¿no? Entre ellas la información que se comparte y no se comparte, ¿no? Pero entonces se habla todo el tiempo de una cultura, ¿no? Del ego, ¿no? Yo les había hablado de este filósofo norcoreano, ¿sí? Del cual les he platicado en otros cuatrimestres, que es un filósofo contemporáneo, Biyu, no recuerdo ahorita con exactitud el nombre y si lo pronuncié bien también, pero habla precisamente, ¿no? de la fragilidad humana en relación a aquello que rechazamos socialmente, pero que anhelamos en realidad, ¿no? Que es esta capacidad de poder vincularnos con profundidad, de generar relaciones profundas. Si bien es cierto que yo les había hablado del amor, ¿no? O de las necesidades sociales, ¿no? Que es la capacidad de vincularnos e interactuar con los demás, ¿no? Es la intermedia, el equilibrio en esta pirámide de necesidades, ¿no? Si se fijan, lo que nos acaba de leer su compañero Alan, ¿sí? Es algo que necesitamos, ¿no? O sea, que cuando nuestra interacción social es deficiente, ¿sí? O no plenamente satisfactoria, llegamos a sentir este tipo de cosas, ¿sí? Y este tipo de cosas que llegamos a sentir, pues están relacionados con el siguiente esquema o cuadro o subcuadro dentro de nuestra pirámide de necesidades, ¿verdad, chicos y chicas? Que tiene que ver con el autoestima, ¿sí? Fíjense, en relación a esta tercera columna de nuestra pirámide, el día de ayer vi una película muy interesante. Si tuvieran la oportunidad de revisarla y leerla y verla en Netflix, se llama la película, si no me equivoco, Violet and Fitch, ¿sí? Violeta y Fitch, así se apellida el chico, ¿vale? Es una película que está en Netflix. A lo mejor algunos de ustedes ya la vieron o quizás no la han visto, pero se las recomiendo para que, como yo les dije, pues siempre las películas nos pueden permitir hacer análisis o reflexionar sobre la información teórica que nosotros revisamos en clases, ¿no? Entonces, creo que si deciden ver esta película, aprovechando la cuarentena, chicos y chicas, es entretenida, ¿no? Y además, pues, si la ven, relaciónenla con esta teoría de Maslow, ¿no? Pero presten mucha atención a esta cuestión de las necesidades sociales, de las necesidades afectivas y amorosas, ¿sale? Entonces, si quieren, bueno, no sé si les interese, ahorita les escribo el nombre o les paso captura de pantalla de esta película para que puedan verla, ¿sí? Y bueno, en relación a cuando hay satisfacción, ¿sí? En nuestras necesidades sociales, ¿sí? Se puede dar lo que sigue, ¿no? La libertad de expresión, ¿no? El sentirnos satisfechos con quienes nos vinculamos, con quienes nos relacionamos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, sí se da esto, ¿sale? Traten de llevarlo nuevamente a su historia de vida personal, ¿sí? De relacionarlo o vincularlo con lo que pasa en su vida, ¿vale? Y precisamente les pongo el de esta tercera etapa de esta película de Violet and Finch porque trata sobre un par de adolescentes. Sí, ahorita estaba copiando
la captura de pantalla de la aplicación para compartirles la imagen. Permítanme tantito. Y hasta aquí, chicos y chicas, en lo que les comparto la imagen. ¿Existe alguna duda sobre este tercer recuadro de la pirámide de necesidades? Por favor, vayan escribiendo o mandando mensajes o abriendo sus micrófonos y expresando. Creo que también les había recomendado a su grupo, no sé si fue a su grupo o al otro grupo, me recuerdan, otra película sobre esta, que también podían revisar, que era la de El Guardián Invisible, que es una película basada en un libro español. No sé si también se las había recomendado. Bueno, si tuvieran la oportunidad, también revisen. Los espero, chicos y chicas. ¿Cómo vamos con la información? ¿Está claro? ¿Sí? Aquí vamos a hablar, fíjense, más que Maslow hablara de patologías, hablaba de qué situaciones emocionales y conductuales, ¿sí?, se daban cuando no se satisfacían mis necesidades, ¿sí?, en este caso de amor o sociales, y qué condiciones emocionales y conductuales se dan cuando sí son satisfechas, ¿sí?, mis necesidades sociales o de amor o de afecto. ¿Sale? Entonces, bueno, solamente ahí Alan y Denise comentar. ¿Sale? Entonces, seguimos avanzando. Los demás chicos y chicas siguen ahí. Y luego, bueno, regresando a la diapositiva anterior, ustedes pueden combinar esta información con, por ejemplo, todas sus teorías de psicología del desarrollo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con los ancianos, con la vida adulta, ¿no? Hay una necesidad de compartir experiencias, de contarlas, de transmitir su conocimiento o su sabiduría a los más jóvenes, ¿no? Y entonces, no sé si les ha pasado que sus abuelos les cuentan 10 veces la misma historia, ¿no? O sea, les platican una y otra vez lo mismo, sus experiencias, lo que han pasado. Llega un momento en que son repetitivos con ello. Bueno, es parte de esta etapa, ¿no? Si se fijan, como les comento, ustedes pueden ir combinando o relacionando la información con las diversas teorías, información que ustedes van llevando a lo largo de la carrera, ¿sí? Porque al final son como, cada materia es como la pieza de un rompecabezas, ¿no? Y entonces vas como juntando las piezas de tu rompecabezas, que son las diferentes materias, y puedes ir integrando la información, ¿sí?, y complementándola. ¿Sale? Entonces, vamos a ver ahora. Maleni, acompáñenos con la lectura, por favor, de las necesidades de estima. O de autoestima. Estima. Condición de la deficiencia. Sentimientos de incompetencia, negativismo y sentimientos de inferioridad. Satisfacción, confianza, sentido de superioridad, respeto positivo de sí y autoextensión. Ilustración, recibir un premio por un desempeño destacado en algún proyecto. Ok. Entonces, vamos, y este tema es bien interesante y bien importante que lo comprendamos, chicos y chicas. Porque, bueno, lo que les acabo de leer Maleni tiene que ver con las posibilidades que existen cuando se da una satisfacción de estas necesidades y cuando no se da, ¿sí? Si bien es cierto, chicos, la autoestima y la autoimagen, como la palabra dice auto, ¿no?, que tiene que ver con mi propia percepción, ¿sí?, sobre mí mismo en relación a quién soy y en relación a cómo me visualizo, o sea, si bien es cierto, tiene que ver con nosotros mismos, también es una realidad que nuestra autoimagen y que nuestra autopercepción y autoestima
¿sí? Se construyen, ¿sí? En la infancia y se construyen principalmente en relación al contexto en el cual nos encontramos, ¿sí? O sea, somos seres sociales, como se refiere en la diapositiva anterior, ¿sí? Somos seres que necesitamos vincularnos porque necesitamos la resonancia del otro, ¿sí? Necesitamos, por así decirlo, la retroalimentación, ¿sí? de un otro, de una otra, respecto a lo que nosotros hacemos, ¿sí? Y eso que nosotros hacemos, ¿no? Pues en la manera en que forma parte de un contexto que lo aprueba o que lo rechaza o que lo descalifica o que lo admira, pues eso repercuta sobre nosotros, ¿sí? Eso repercute sobre nuestra, nuestra imagen, ¿no? Y sobre cómo nos sentimos nosotros mismos. Quienes digan que no les importa nada lo que digan los demás, pues están por ahí en una falacia o en una autonegación, ¿no? O en una invisibilizar al contexto, ¿sí? Porque somos seres sociales, lo dice la OMS, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud, cuando les explicaba este triángulo, ¿no? En relación a la pirámide, que les había pedido que dejaran como de ver lo que había dentro del triángulo y que vieran como las tres esquinas del triángulo, y que les decía que la OMS consideraba, ¿sí? La salud, ¿no? Social, ¿sí? La interacción social como parte de la salud. De hecho, hace poco la OMS sacó un artículo donde habla de que, o sea, que sí, el psicólogo es un derecho y es una necesidad, ¿no? Pero antes del psicólogo, este artículo refería que se necesita justicia social, y para que haya justicia social se necesita igualdad de condiciones para todos, ¿no? O sea, se necesita que haya igualdad de posibilidades para el desarrollo social, ¿sí? Esperado del potencial humano, ¿sale? Entonces, pues por ahí no andaban tan desatinados los humanistas, ¿no? Cuando hablaban de cómo somos seres humanos que nacemos con un potencial innato hacia el desarrollo, pero que se tienen que dar las condiciones necesarias y el contexto necesario para ese desarrollo, ¿sale? Entonces, cuando hablamos de ello, pues es fundamental, ¿no? Pregúntense en su vida, ¿no? O con sus sobrinitos, sus sobrinitas, o incluso hijos o hijas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando el nene o la nena de 4 o 5 años hace un dibujito? ¿No? El nene de los 4 o los 5 años que hace un dibujito va con el papá o va con el tío o va con el primo, la prima, etcétera, etcétera. Mira, no sé, Pedrito, hice una casita, esta es mi casita y estos somos nosotros, ¿no? Y entonces la experiencia valorativa que se le da a esta circunstancia o esta situación va a ser fundamental, ¿sí? En la construcción de la autoimagen y la autoestima de este pequeño niño, ¿no? Ya que si Pedrito contesta de manera adecuada, ¿no? En relación a retroalimentar, ¿no? A hacer resonancia con este nene, le va a decir, órale, Pedrito, qué padre, ¿no? Que órale, qué lindos colores, que esto, que el otro, te quedó súper padre, ¿no? Entonces, se fijan, los niños y las niñas luego buscan a sus vínculos seguros para tener estas autoafirmaciones, ¿no? Ahora, cuando en la vida adulta, no sé, si alguno de ustedes o alguno de ustedes ya trabajan, hacen bien su trabajo, hacen bien su chamba, ¿no? Y entonces son reconocidos, ¿no? Y se les entrega un diploma al mejor trabajador, o se les dan bonos de puntualidad, o se les dan bonos por llegar a metas, etcétera, 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 ¿no? Todas estas condiciones sociales, ¿sí? Pues claro que lo motivan a uno o lo desmotivan, ¿sí? O sea, claro que, no sé, que yo en mi trabajo me hayan dado un bono por haber trabajado o participado en la reinscripción de la matrícula, ¿no? Pues me subió el ánimo, ¿no? Me subió la autoestima, ¿no? Que yo haya salido muy bien evaluado como docente, gracias chicos, ¿no? Con ustedes, y que me hayan dado una muy buena retroalimentación por parte de la universidad en cuanto al trabajo que hago,
pues claro que me subió la autoestima, ¿no? Claro que me hizo reafirmar, ¿no? Que a lo mejor estoy haciendo bien las cosas, ¿no? Que claro, siempre hay oportunidad de corregir y mejorar cosas, ¿no? Y eso lo tengo claro, pero que no sé, que la mayoría de ustedes tenga una buena percepción de mí, que consideren que soy un maestro que tiene conocimientos, que explica bien, etc., etc., aunque a veces se me anden durmiendo y demás, pues me da satisfacción, ¿no? Me da confianza, ¿sí? Me siento positivo, ¿no? Siento que estoy haciendo bien las cosas, ¿no? La diferencia, ¿no? De que si estuviera en una situación donde yo siento que hago bien las cosas, pero lo que recibo por parte del medio son puras descalificaciones. Eso no quiere decir que las descalificaciones siempre sean correctas respecto a nosotros, ¿verdad? Lo que nos permite la terapia psicológica es precisamente que nosotros seamos capaces de identificar aquello con lo que sí nos sentimos identificados y aquello con lo que no nos sentimos identificados, ¿no? Aquello que me retroalimentan, me reflejan y que podemos decir, ah, sí es cierto, y puedo mejorar en esto, o aquello que es meramente una proyección del otro, ¿no? O un comentario mala leche, como se dice popularmente, y que podemos aprender, pues a descartar, ¿no? ¿Sí? A decir, a ver, pues respeto tu percepción de la realidad, pero yo no la comparto, ¿no? O no estoy de acuerdo con ello, ¿no? Esa es también la capacidad de discernir. Y la capacidad de discernir también nos la da una buena autoestima, ¿no? Pero para que se concrete o se dé una buena autoestima, pues está relacionado con una buena interacción, por así decirlo, en mi medio ambiente donde me desenvuelvo y me desarrollo. ¿Sale? Entonces, vamos claros hasta aquí con la cuestión de la estima, chicos y chicas. Podemos avanzar a la cuestión de la autoactualización o autorrealización. ¿Quedan claros los ejemplos que les di? Abran sus micrófonos, no sean tímidos. Venga, esa autoestima, chicos. Sí. Por ahí luego la teoría de Maslow, chicos y chicas, se utiliza en las empresas para tener una perspectiva de, de cómo visualizar al empleado, ¿no? O sea, se traslada como esta pirámide a la cuestión empresarial luego, ¿no? Y se utiliza, ¿no? Y entonces las empresas buscan que sus empleados no tengan satisfechas sus necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales, estima y autoactualización o autorrealización, ¿no? Es algo que pasa en las empresas, ¿sí? Que una que otra empresa pues acoge ciertos ideales de este humanismo, ¿no? De que acoja los ideales, ¿sí? A que los lleve a la práctica es otra cosa, ¿no? Porque, como bien se dice, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Y de el plato a la boca se puede caer la sopa, ¿no? Entonces, la realidad es que yo podría decir que por lo menos aquí en México la mayoría de las empresas cuando hablan de su visión y que hablan del humanismo son puras patrañas, ¿no? O sea, en realidad la mayoría de las empresas solamente su visión y sus objetivos son para el eslogan, ¿no? Sí, para la publicidad, para el marketing, pero la realidad es que muchas veces ni siquiera predican con esos ideales, ¿no? Pero bueno, ustedes cuando entren a la vida laboral ya me contarán y me desmentirán o me dirán si es cierto o no es cierto. Entonces, nos acompaña con lectura, por favor, Jacqueline, del siguiente y último escalón de nuestra pirámide de necesidades. Profe, no me sale la siguiente página, no sé si sea por mi internet. No es la siguiente diapositiva, Jacqueline, es De esa auto, misma diapositiva. Sí, es esa misma diapositiva en la parte de autoactualización. autoactualización. Condición de la deficiencia. Alienación, metapatologías,
ausencia de significado para la vida, aburrimiento, vida rutinaria y actividades limitadas. Satisfacción, curiosidad por la salud, experiencias, valores, B, Experiencias realización de pico. experiencias pico, valores, B, realización de potenciales, trabajo que es placentero, no alcanzo a ver ahí. Ok, valores Valores, incorporados y vida creativa. vida creativa, ilustración, experimentar, perspicacia profunda. Ok. Bueno, gracias Jacqueline. Cuando hablamos de experimentar perspicacias profundas, hablamos de experimentar experiencias, ¿sí? Que sean satisfactorias, que sean trascendentes, que nos generen satisfacción y bienestar, ¿sí? Aquí está lo que preguntaba la semana pasada Paula, cuando hablábamos como de la cuestión de la patología, ¿no? O lo que son las famosas metapatologías para este autor, ¿sí? Y a grandes rasgos, chicos y chicas, para que no se hagan bolas, ¿no? Con esta cuestión de la metapatología desde esta mirada de esta postura de Maslow y la psicología humanista es esto que se describe a continuación, ¿no? O sea, que yo lo que hago, ¿sí? Carece de sentido, no me siento satisfecho, se me hace aburrido, rutinario, lo hago por hacerlo, ¿no? Pero no tiene un sentido que lo haga más que quizás el sentido de la supervivencia, ¿no? Y la seguridad, ¿sí? Pero como tal no es algo que me motiva, que me hace sentir satisfecho con mi vida, ¿no? O sea, no sé, no sé si han oído hablar personas que dicen, pues estoy en este trabajo porque tengo que estar, porque tengo que sacar la lana, porque tengo responsabilidades, pero no me siento satisfecho, no me siento bien con ello, etcétera, etcétera, ¿no? Y las personas autoactualizadas, ¿sí? O autorrealizadas, ustedes van a poder encontrar en los diferentes libros de teorías de la personalidad que se encuentra, ¿sí? Este punto número 5 de la pirámide de necesidades, que es el punto más alto, lo pueden encontrar con este nombre de autoactualización o lo pueden encontrar con el nombre también de autorrealización, ¿sí? Y en la autorrealización o en la satisfacción de nuestras necesidades de manera completa, la pirámide, se dan lo que nosotros denominamos pues las famosas experiencias profundas, experiencias cumbres, ¿no? A diferencia de las condiciones de deficiencia, cuando hablamos de las situaciones que generan satisfacción en nuestra vida, ¿no? Aquí cuando la compañera leyó valores B, se refiere a valores de belleza, ¿no? Cuando hablamos de valores de belleza, hablamos la cuestión de la estética, ¿no? O sea, de aquello que consideramos que tiene un valor subjetivo, ¿no? Que nosotros podemos considerar una experiencia como subjetiva, ¿no? O intersubjetiva al analizarla, decir esto me estremece, la apreciación de una obra de arte, ¿no? De una película, de el mirar un paisaje, ¿no? Un atardecer en Aguascalientes, ¿no? Yendo hacia el Picacho, ¿no? Qué belleza, ¿no? De escenario tenemos, ¿no? No sé, ¿qué les podría decir una experiencia en cuanto a valores de belleza, ¿no? Mirar, no sé, las estrellas, en mi caso personal, haber ido a las cataratas de Iguazú en Argentina, Brasil y Paraguay, ¿no? Y entonces ver tanta agua y la inmensidad de tanta agua y no sé, sentirme como diminuto, ¿no? O sea, decir, ¿de dónde sale tanta agua, ¿no? O sea, no lo sé, ¿no? Cada uno de ustedes vaya analizando y vaya revisando esta información en relación a su propia vida, ¿no? Entonces, cuando se habla de curiosidad por la salud, pues se habla de que
yo en las cosas que hago, ¿no? Pues cuido mi salud, ¿no? Cuido mi bienestar psíquico, mi bienestar biológico, ¿no? Cuando hablamos de derechos humanos, chicas y chicos, siempre se dice que un derecho humano jamás puede opacar o pisotear a otro derecho, ¿no? ¿Qué me refiero con esto? Por ejemplo, no sé, yo tengo derecho a la libertad, ¿no? De poder, no sé, tomarme una cerveza, ¿no? Estoy en mi libertad y tengo la edad para hacerlo. Y tendría la libertad, no sé, para tomarme 20 cervezas en una tarde si quisiera, ¿no? Pero dice en los derechos humanos, tú tienes derecho a esto, pero también tienes derecho a la salud, ¿no? Entonces, si tú ejerces este derecho a tu libertad de tomarte 20 cervezas en una tarde, pues atentas contra tu derecho a la salud, ¿no? Entonces, se habla como que de la mano de los derechos existen las obligaciones, ¿no? Las obligaciones de que se cumpla todo aquello que a lo que yo tengo derecho, ¿no? Y que haga lo necesario pues para poder obtenerlo, ¿no? Claro, siempre sin irnos al extremo, chicos y chicas, de que pues siempre tenemos que contextualizar, ¿no? Y entonces en los diferentes contextos luego existen posibilidades reales que no son tan satisfactorias para poder pues desarrollarnos, ¿no? O satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Pero en general, cuando nos sentimos realizados, ¿sí? Y satisfechos, pues sentimos placer por lo que hacemos, ¿no? Disfrutamos lo que hacemos, ¿no? Buscamos posibilidades nuevas frente a lo que hacemos, ¿no? O sea, una vida creativa implica como buscar la novedad, ¿no? No la novedad de esto que les decía de lo volátil que es el amor en pleno siglo XXI, ¿no? Sino el que tu vida cotidiana se vuelva creativa, ¿no? Que no se estanque, que no se vuelva monótona, ¿no? O sea, como el estar buscando alternativas, ¿sale? Entonces, hasta aquí vamos claro con las necesidades de autoactualización y autorrealización, chicos y chicas. ¿Estamos claros en la información respecto a lo que ustedes ya han leído y respecto a lo que yo les he explicado? ¿Se corresponde lo que ustedes han leído con lo que les he explicado? ¿Sí hay una congruencia entre lo que ustedes leen y lo que yo les explico? Ok, chicos, entonces bueno, seguimos avanzando. Ya está, nos salió bilingüe la compañera Paula. Ok, y aquí está lo que la compañera Paula preguntaba la semana pasada. Háganos los honores, compañera Paula, en leer. Necesidades cognitivas. Es la necesidad innata de saber y comprender. La necesidad de saber es más fuerte que la de comprender, por lo tanto, debe quedar cuando menos parcialmente satisfecha para que se surja la de comprender. Es una curiosidad natural que se presenta desde la infancia. Ok, gracias, Paula. Entonces, es una De curiosidad nada. natural que se presenta desde la infancia. Ok, chicos y chicas, entonces vamos a explicar esto, ¿sí? Y les voy a poner, bueno, usen su imaginación. Imaginen la pirámide de necesidades humanas, ¿no? Las necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales, de autoestima y de autorrealización. Dice, paralelamente, chicos y chicas, siempre va a haber, por así decirlo, una pirámide, ¿sí? O una pirámide más bien un edificio, ¿no? Al lado de la pirámide, ¿sí? Y al lado de la pirámide va a estar este edificio que se llama necesidades cognitivas, ¿sí? O sea, va a ser un edificio paralelo, ¿sí?
que va a la par, ¿sí?, de todas las necesidades, ¿sí? Entonces, dice, es una necesidad humana, ¿no?, saber las cosas, ¿no?, y comprender por qué pasan las cosas. Y eso nos da certeza, eso nos da tranquilidad, ¿vale? Desde que ustedes son niños, no sé si recuerdan una etapa, ¿no?, o tienen sobrinos de la edad o que pasaron por ahí, que hay una etapa de los porqués, ¿no? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué aquello? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Y el niño tiene una necesidad de querer comprender y entender todo. ¿Okay? Cuando hablamos, vamos a hablar como de esta diferencia entre saber y comprender, ¿no? Entonces, les voy a poner como un ejemplo muy claro, ¿no? Cuando hablamos de saber, ¿no?, el niño a los 3, 2 años, 4 años, dependiendo de la persona y la educación que le haya brindado a su nene o a su nena, necesita saber cómo agarrar una cuchara, ¿no?, para poder comer, ¿no?, para poder alimentarse, para poder ser reconocido por su tribu, ¿no?, por su entorno social, como un niño que ya sabe cómo alimentarse, ¿no?, cómo llevar la comida a la boca, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, de entrada, hay saberes que tenemos que nos sirven para actuar, por así decirlo, en relación a un comportamiento nada más, ¿no? O sea, yo necesito saber esto para comportarme de tal manera para poder alimentarme, ¿no? Como les dije con este ejemplo del niño que necesita saber, ¿no?, cómo agarrar el cubierto para poderse llevar la comida a la boca y así poder alimentarse y satisfacer su necesidad, ¿no?, aunque sea la mamá quien le provee de ese alimento. Pero cuando hablamos de comprender, chicos y chicas, hablamos de el por qué o el para qué de lo que hacemos, ¿no? Y entonces, una vez que el niño, pues, sabe cómo usar la cuchara y sabe cómo comer y que come de manera habitual, ¿sí?, de repente ese niño de los 3, 4 años, que es un curioso en relación a este proceso psicológico que les decía de la edad de los porqués, va a decir, oye mamá, ¿y por qué tenemos que comer la comida en el plato y con cuchara? ¿Por qué no simplemente agarrar la comida con la mano? Oye, mamá, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué aquello? ¿No? Entonces ahí la mamá le explicaría, ok, hijo, porque es de buena educación, ¿no?, aprender a comer con los cubiertos, porque si lo haces con las manos, te podrán decir que eres un cochino, que no tienes educación, chalala, chalala, ¿no? Y entonces se le introduce al infante, ¿sí?, a una vida dentro de una sociedad donde existen normas y reglas. Y este infante necesita comprender, ¿sí?, por qué esas normas y por qué esas reglas, ¿sí? ¿Para qué esas reglas? ¿Por qué la intención de esas reglas, no? Entonces, no sé si puedan recordar o visualizar algún sobrino o familiar, ¿no?, que haya pasado como por esta etapa donde es como más evidente, ¿no? Pero pues el niño se pregunta, oye mamá, pero ¿y por qué yo no puedo andar en calzones en mi casa si hay más gente, ¿no? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué a mi primo sí le compraron esto y a mí no? Etcétera, etcétera, ¿no? Les estoy como poniendo ejemplos al azar, pero tiene que ver con ello, ¿sí? Y no solamente el infante, ¿no? También nosotros los adultos, ¿no? O los adolescentes nos preguntamos, nos cuestionamos cosas, ¿no? En esta necesidad de entender las cosas, ¿sí? Por eso surge la filosofía, ¿verdad, chicos? La madre de todas las ciencias, ¿no? Por eso surge la ciencia, por eso surge la comprensión de este mundo,
¿no? Porque desde hace 3500 años los griegos, ¿no?, se preguntaban sobre el por qué, el para qué de las cosas, ¿no? El entender las cosas, el comprenderlas, ¿no? Y a partir de ello es que surgieron todas las ciencias, ¿no? Porque cuando no entendían, ¿no?, por qué caía agua de las nubes, ¿no?, por qué se precipitaba el agua de las nubes, ¿no?, y dejaron de lado esta comprensión del mundo a partir de la concepción de los dioses, ¿no?, de que Zeus estaba enojado, ¿no?, o etcétera, etcétera, etcétera. Pues este cuestionamiento, esta necesidad de saber y comprender las cosas, pues llevó a la humanidad hasta lo que ocurre en el día de hoy, ¿no?, con todos nosotros y nosotras. Hasta aquí queda claro esto, chicos, Pola y compañía, ¿sí? Lo que leyó se corresponde con esto que le estoy explicando y los ejemplos, compañera, y los demás compañeros. Sí, profe, gracias. Gracias. Los demás chicos podemos avanzar. Si andan ahí, que hoy los veo muy poco participativos, muy callados, más de lo usual de las 2 semanas pasadas. Chicos y chicas, abran sus micrófonos, así no se descargan, no se dilatan escribiendo. Nada más me contestan los mismos de siempre, los demás siguen ahí, ya se fueron, andan en otro lado, ¿qué onda? Todo bien, profe, prosiga. Todo bien. Creí que ya se había Es ido. que es lunes. Es lunes. Es lunes y estaba dormido, lo escucho todo bostezado. No, me estaba estirando. Bueno. Ok, a ver, ¿alguien no lo ha escuchado? Que aparecerse. Mariano, ¿anda por ahí? ¿Sí se conectó a la clase o no, compañero? Sí. ¿Todo chequeo? ¿Todo el profe? ¿Sí anda ahí, Mariano? Que nos apoye con la lectura. Sí. A ver. La jerarquía de estas dos necesidades se traslapa con la jerarquía original de las 5 necesidades. El saber y comprender nos permite descubrir el significado de nuestro entorno. Son indispensables para interactuar con el medio que nos rodea de forma madura y emocionalmente sana. Sana para satisfacer los requerimientos fisiológicos de seguridad, amor, estima y autorrealización. Ok. Entonces, como les mencionaba en la diapositiva anterior, chicos y chicas, es esta necesidad de saber y de comprender va de la mano y paralelamente a las 5 necesidades de la pirámide de Maslow, ¿no? O sea, forma parte de cada una de las necesidades, por eso es que no se pone ni abajo ni se pone arriba, sino que se pone al lado de manera paralela, ¿sí? Nosotros los seres humanos, desde tiempos inmemorables, chicos, desde hace 350,000 años que nuestra genética evolucionó al estado actual, ¿no?, en que se encuentra, pues hizo que, por ejemplo, nuestros antepasados comprendieran, ¿sí?, y entendieran que estando en grupos iba a ser más fácil que sobrevivieran, porque mientras uno ponía la trampa, el otro la hacía de carnada y entonces el otro lanzaba la flecha y entonces era más fácil poder cazar al mamut, al bisonte o a lo que fuera para poder alimentarse, ¿no? Porque sabían que si unos salían a cazar y entonces otros se quedaban
donde estaba la tribu y entonces preparaban los alimentos y demás, iban a facilitar la supervivencia en relación a la interacción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si se fijan, hay muchos saberes, ¿sí? Hay mucha información que nosotros hemos ido acumulando a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Que nos han permitido sobrevivir, ¿sí? Y cuando damos un brinco a la supervivencia y nos percatamos o entendemos de que la vida ya no trata o no tiene que ver con la supervivencia, ¿sí? Siguen estas otras partes, ¿no? Que leyó su compañero en el segundo párrafo, ¿no? Que no solamente sobrevivimos, ¿no? Sino que nos permite, el conocimiento nos permite interactuar, desenvolvernos, desarrollarnos con los otros, ¿no? ¿Sí? Bien, por ahí se dice popularmente, chicos y chicas, que saber es poder, ¿no? O sea, cuando yo tengo conocimiento, ¿sí? Puedo moverme, ¿no? Puedo desenvolverme, ¿sí? Desde un lugar distinto al que se mueve aquel que desconoce o ignora, ¿no? El que yo tenga conocimiento de las cosas me permite ampliar mi bagaje de posibilidades, ¿no? Frente a lo que ocurre en mi contexto. Las experiencias que vamos acumulando a lo largo de nuestra historia de vida, chicos y chicas, cada uno de nosotros, ya sean experiencias traumáticas o enriquecedoras, pues nos dieron un conocimiento del mundo, por lo menos del mundo con el cual nosotros nos rodeamos. ¿Sale? Entonces, vamos claro, chicos, ¿sí? Complementando lo que él explicaba en la diapositiva anterior que leyó Paula y lo que acaba de leer su compañero. Sí. ¿Todos entienden a qué se refiere la palabra traslapa o traslapar? Sí, a todos les quedó claro porque no es una palabra común y todos, a ver, todos saben qué es. ¿Alguien que me diga qué es traslapar? ¿No? Es como cubrir, profe, por ejemplo, dice que las jerarquías de estas dos necesidades se traslapan, o sea, se cubren con la jerarquía original de las 5 necesidades. Ok, gracias, Yeshua. Sí, tiene que ver con De eso, nada. ¿no? O sea, tiene que ver con que van de la mano, ¿no? Que están todo el tiempo interactuando. Sí, creo que también lo escribió por ahí este Alan. Vale. Entonces seguimos avanzando, chicos. Usted mismo, Yeshua. Acompáñenos con la lectura. Claro que sí. Metamotivación. Es la motivación de los individuos autorrealizados, la cual consiste en aumentar al máximo el potencial humano. Hay una serie de metanecesidades hacia las cuales evolucionan los individuos autorrealizados, y son estados del ser como la bondad, la belleza, la integridad, la justicia, etc. Ok, bueno. Esto que acaba de leer su compañero Yeshua está relacionado directamente con el hecho puntual de, se dice como popularmente, ¿no? Cuando se habla de los niños o de la infancia, y también se dice en la psicología que cuando nosotros cubrimos las necesidades del otro, ¿sí?
Cuando nosotros procuramos las necesidades del otro que es un individuo, en este caso los niños, con cierta indefensión, con cierta inmadurez y vulnerabilidad del medio ambiente, si nosotros somos capaces de brindar al otro ello, el otro no necesita, ¿sí?, aprender a ser empático, ¿sí? El otro no necesita aprender a ver al otro, ¿no? Ya que el otro, ¿no? O sea, en la vivencia propia, ¿sí?, en mi experiencia personal, yo ya sé lo que significa ser cuidado, tratado con bondad, con empatía, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Que es algo que dicen varias psicólogas contemporáneas, sobre todo en el ámbito de la educación, ¿no? O sea, que antes de enseñarles a los niños matemáticas y español, hay que enseñarles a cómo tratarse los unos a los otros, ¿no? La mejor manera de enseñarle al otro cómo tratar a los demás es tratando bien a ese un otro. No sé si me explico. O sea, si yo aprendo, más bien, si yo trato bien a mis hijos, a mis hijas, si los lleno de amor, afecto, cuidado, etc., etc., no voy a decirles, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, tú aquello. Ellos van a replicar, van a reproducir este buen trato al otro, ¿sí? Por lo general, sabemos que se combinan muchos factores y circunstancias, ¿no? Pero en el ideal, ¿no? Cuando he gozado de una buena vida en relación a un ambiente o un contexto que ha facilitado las cosas, es más fácil que yo pueda visualizar mi vida, ¿sí?, hacia la realización de cosas que me satisfagan, que me llenen, ¿no?, que me hagan sentir bienestar, etcétera, 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 ¿sí? Y dice este autor que hay cosas que nosotros podemos realizar o visualizar una vez que nos sentimos satisfechos con nuestras vidas, ¿no? ¿A qué se refiere con esto? A que una vez que yo me siento bien con lo que hago, me siento en satisfacción, considero que tengo una buena vida, hijos, esto, lo otro, aquello, etcétera, hago lo que quiero, tengo un buen trabajo, lo disfruto, etc. La mirada del ser humano o la naturaleza humana tiende a esta necesidad de metanecesidades, ¿no? Cuando hablamos de la palabra meta es que está por encima de, o sea, una necesidad que está por encima de las necesidades, ¿sí? Hacia donde evolucionan los individuos autorrealizados, ¿no? Cuando hablamos de bondad, de belleza, integridad y justicia, ¿sí?, hablamos de condiciones sociales donde nosotros, por así decirlo, deseamos el bienestar, ¿sí?, para todos, ¿no? No es una postura individualista y yanqui de yo y que se jodan los otros y capitalista, ¿no? Y si yo lo consigo, bueno, y los demás me interesa un cacahuate, yo ya lo conseguí, ¿no? O sea, las metas necesidades están encaminadas y visualizan al otro, ¿no? Hay una conciencia de la otredad, ¿sí? Hay una necesidad por interactuar, ¿sí?, desde un lugar donde yo me siento bien y deseo y quiero y hago cosas para que los demás también puedan adquirir satisfacción y bienestar, ¿sí? Cuando hablamos, no sé, de metanecesidades, podemos hablar como también de los grandes iluminados de la historia de la humanidad, ¿no? Estos individuos que desde su bondad, ¿sí?, desde su apreciación al otro, la belleza del otro, ¿no?, buscaban justicia, ¿no?, buscaban bienestar para todos. ¿Vamos claros hasta aquí, chicos y chicas? ¿Están ahí?
¿Se entiende la metamotivación para seguir avanzando? Ok. Nancy, gracias. Los demás, no, y si andan dispersos, chicos, ¿qué les pasa? O les llega o al menos que les esté llegando como a destiempo la información que les doy Ok, bueno, seguimos avanzando. Nos apoya con la lectura. A ver, ¿quién no ha leído? Sinaí. No sé si sigue ahí el compañero. ¿Sí? Profe, tengo una duda. A ver. Ahorita que cambió de diapositiva, justamente estaba esperando. ¿Qué onda con las necesidades estéticas? Que también, bueno, dentro de la lectura que nos subieron a plataforma venía ese apartado después de las necesidades cognitivas. Uh-huh. ¿Y qué leyó de las necesidades estéticas, compañero? Las necesidades estéticas son en sí que la fealdad a las personas los enferma, solo la belleza satisface los anhelos o los impulsos. Uh-huh. Y están como en una constante satisfacción de belleza, creo. Pero de belleza, o sea, ¿desde dónde está viendo o visualizando o comprendiendo la palabra belleza, compañero? Bueno, en el artículo lo mencionaban como belleza física, porque de hecho sí marcan así como la fealdad enferma al individuo y la belleza estética, que es la necesidad estética, busca satisfacerla. Ok, sí, mira, hasta donde tengo entendido y por lo que he leído, no tiene que ver necesariamente con la belleza física, compañero, ¿sí? Tiene que ver con la belleza, con la capacidad de poder apreciar, ¿sí? ¿Sí? Aquellas circunstancias, momentos, personas, obras, etcétera, desde un lugar distinto, ¿sí? O sea, poder visualizar, mire, le voy a leer, tengo precisamente aquí a la mano un artículo que estoy leyendo de la psicoterapia gestal que habla de el dolor y la belleza, ¿no? Y dice de la psicopatología a la estética del contacto. Gianni Francetti, que es un autor italiano, dice, el dolor no es otra cosa que la sorpresa de no encontrarnos. De todos los pecados de la psicología, el más mortal es su indiferencia ante la belleza. ¿Sí? Y hay otra frase también de este mismo artículo que he estado leyendo que dice de Carl Jaspers, ¿sí? Dice que cuando admiramos la belleza de la perla, no debemos nunca olvidar que ha nacido de la enfermedad de la concha. ¿Sí? O sea, el que surja una perla de una concha es porque esta concha se enfermó, compañeros, paradójicamente. Entonces, no sé si con estas frases que le leo, Joshua, queda como más claro esta cuestión de la belleza desde este enfoque. ¿Sí? El humanismo claro, es yo nada capaz de... más tenía ¿Sí? como la duda porque sí me quedó como un poco Claro. raro el entendimiento de eso por lo mismo, que hablaba como de la Sí. belleza física, entonces yo no quería quedarme con solamente Sí. esta Miren, parte y me nació preguntarle. sí, claro que sí. Bienvenidas las preguntas. Si quieren, si nos da tiempo, cuando avance todo esto y revisemos la información, les puedo escanear este artículo del cual les acabo de leer las dos frases, ¿sí? Este artículo no se los descargué porque es información un poco más compleja, ¿no? Ya tiene que ver con palabras o tecnicismos que se utilizan ya directamente dentro de este enfoque, que es la psicoterapia gestal y la psicología humanista,
Entonces, por ahí luego puede haber cosas que sean confusas, pero si nos da el tiempo, con mucho gusto, podemos hacer una clase de lectura donde yo les voy leyendo partes del artículo y se los voy explicando, ¿sí? Y en este artículo se habla precisamente de la belleza, ¿sí? Pero se habla de la belleza y desde el humanismo también la belleza tiene que ver, Yeshua, con la capacidad humana de apreciar, ¿sí? De apreciar la realidad con belleza, ¿sí? De apreciar la realidad con belleza, no quiero como parecer como explicación del libro positivista, no es eso, ¿no? Sino como por ejemplo esta reflexión de Karl Jaspers, ¿no? De que nosotros admiramos la belleza de una perla, ¿verdad? Todos los aquí presentes podremos decir, wow, una perla es algo muy bonito, ¿sí? Pero dice, la apreciación de la belleza es comprender cómo surgió esa perla. Y esa perla surgió a partir de un proceso donde la concha se enferma, ¿no? Entonces, la belleza del humanismo es apreciar, ¿sí? ¿Qué ha hecho un individuo para sobrevivir al medio ambiente en el que le tocó desarrollarse y desenvolverse, ¿no? O sea, comprender qué pasó con la historia de esa persona, ¿no? Y es una manera de dejar de patologizar o ver al individuo como algo que está enfermo o que está malo, Yeshua y compañía, ¿no? O sea, si yo entiendo, si yo soy capaz de apreciar, ¿no? Entonces, lejos de decir a esa persona es muy violenta, ¿no? Podría decir como admirando la belleza, ¿no? Del dolor, ¿no? Mira, por ejemplo, les voy a platicar un poquito de esta película que les puse, si pueden ver en Netflix, ¿no? Finch, ¿no? Es un chico con una historia sumamente compleja, ¿no? Una historia de violencia familiar, este chico Finch. Y Violet es una chica que trae una depresión, ¿no? Una tristeza muy grande por el fallecimiento de su hermano. Finch comprende el dolor de Violet, ¿sí? Y lejos de juzgarla, ¿no? Y lejos de que él tiene una vida compleja, ver la belleza es, a pesar de estas cosas tan complejas, o a pesar de su vida tan compleja, él es capaz de ver el dolor del otro, él es capaz de estar para el otro, ¿no? A pesar de que en su vida muchas veces no estuvieron para él o no lo protegieron, etc. ¿Sí? No sé si me explico, chicos y chicas, con esta pregunta que hizo Yeshua, con esto que les estoy explicando de la belleza, ¿sí? O sea, el humanismo no es decir, todo es positivo, ¿no? El humanismo es esta parte de, a pesar de las cosas jodidas que han pasado, ¿sí? Si se posibilita para el otro un encuentro donde el otro pueda desarrollarse, la tendencia humana tiene que ver con el desarrollo, ¿no? A ver, se los voy a poner en un término muy popular últimamente, la resiliencia, ¿no? La belleza es esta capacidad humana de ser resiliente, y la resiliencia solamente es social y se construye con el otro, ¿sí? Con la mirada del otro, ¿vale? Entonces, de verdad me gustaría mucho que vean esta película, chicos y chicas, ¿sí? De Violet and Finch, ¿sí? Y para que la podamos discutir o comentar en clases, ¿no? Yo la vi el día de ayer en compañía de una persona, y ella no es psicóloga, una amiga, y le iba explicando, ¿no? Como la información, mira, esto pasó por esto por aquello, ¿no? Mira, cuando una persona así, no les digo porque les voy a contar como el final, es por esto, ¿no? Cuando esta persona hizo tal acto, fue con la intención tal, ¿no? Entonces, si tienen la oportunidad de verla, pues creo que sería algo que podría nutrir mucho eh, la teoría que estamos viendo ahorita, ¿vale? Entonces, ¿dudas hasta aquí, chicos? Yeshua y compañía.
todos esos. Y bueno, y si por algo no nos da el tiempo para leer este artículo de la belleza y la patología y la estética del contacto desde esta postura, con mucho gusto se los escaneo, para que si alguien se quiere animar a entrarle a este tipo de lecturas, pues con mucho gusto. ¿Sale? Entonces, Natalia, ¿me apoya leyendo las características de una persona autorrealizada? O lo que este autor percibía. Sí, profe. Características de personas autorrealizadas. Hay una percepción adecuada de la realidad, aceptación de sí mismos, de otros y la naturaleza, espontaneidad, sencillez y naturalidad, interés por los problemas fuera de su mundo interior, sentido de distanciamiento y necesidad de privacidad, frescura de apreciación y experiencias cumbre o místicas. Ok, muchas gracias, Natalia. Miren, esto que acaba de leer su compañera Natalia tiene que ver precisamente con lo que este autor consideraba como parte de las cosas que acontecían en la vida de una persona que se siente satisfecha y realizada con su vida, ¿no? Una percepción adecuada de la realidad es: tengo los pies sobre la tierra, ¿no? Parecido a lo que Gordon Allport planteaba con las características de una persona adulta, ¿no? Emocionalmente sana. Una aceptación de sí mismo, de los otros y la naturaleza. Me acepto a mí tal cual soy y acepto a los otros tal cual son, ¿no? Eso no quiere decir que yo permita que los otros me hagan algo por ser como son. Simplemente yo acepto al otro como es, no juzgo, ¿no? Y en relación a que lo acepto y no lo juzgo, elijo cómo moverme y vincularme y relacionarme con el otro, ¿sí? Hay espontaneidad, sencillez y naturalidad, leyó su compañero, ¿no? O sea, si yo me acepto como soy, puedo fluir tranquila y libremente, ¿sí? Dice, interés por los problemas de la afuera. Y era esto que les había explicado en 2 diapositivas anteriores, ¿no? O en una diapositiva anterior, de que, o sea, sí son mis necesidades, pero también que no invisibilizo al ambiente, que no invisibilizo al otro, ¿no? Que percibo mis necesidades, pero también las necesidades de los otros, e interactúo para que en la medida de lo posible todos podamos saciar nuestras necesidades. Sentido de distanciamiento y necesidad de privacidad. O sea, pues los seres humanos, así como somos seres no sociales, también necesitamos espacios de intimidad, espacios de distanciamiento, ¿no? De estar lejos, ¿sí? No lejos del otro en el sentido de que me aíslo y pierdo contacto con todo el mundo. No, sino como esta capacidad de pues, poder estar en la interacción y poder también luego retirarme a tener un momento de privacidad como la lectura de un libro, ¿no? Como ir a caminar solo al cerro, ¿no? O a un bosque, ¿no? Y luego regresar e interactuar y convivir con la gente, ¿no? Es esta capacidad de fluir en el ir y venir, ¿no? En el interactuar humano, donde me acerco, me distancio, me acerco, me distancio, ¿sí? Frescura de apreciación se refiere precisamente a este hecho puntual de apreciar las cosas como las aprecia un niño, ¿no? Chicos y chicas, con la frescura, con la emoción con la que ellos visualizan las cosas, ¿no? No sé, imagínense la primera vez que fueron a la playa, ¿no? ¡Órales!, ¿no? Eso es el mar, ¿no? La sensación del calor húmedo, ¿no? De la brisa, ¿no? Yo ya estoy deseoso por ir a la playa, chicos y chicas. Ya necesito orilla después de todo este aislamiento, ¿no? Entonces, tiene que ver con ello, ¿sale? Y pues al final lo que son las experiencias cumbres o místicas, ¿verdad? Que las explicaremos en la siguiente diapositiva, ¿no? Cuando hablamos de las experiencias cumbres. Bueno, excelente, Pola. Pues una vez pasado todo este aislamiento, les deseo a todos y cada uno de ustedes que puedan ir a los lugares a los que les gustaría ir,
Yo estoy tratando de hacer todo lo necesario desde mis pies sobre la tierra y desde mis posibilidades para irme a la playa en cuanto todo esto pase. A ver, Denise nos acompaña ahora con la lectura. Experiencias cumbre. Un sentimiento de enorme éxtasis, asombro, admiración, la pérdida de ubicación en el tiempo y el espacio y, al final de cuentas, la convicción de que ha sucedido algo de suma importancia y valor, de modo que la persona se transforma y fortalece. Maslow. Creo que se le estuvo trabando un poquito Denise, entonces no sé si se puede pegar un poquito más a la bocina, volverlo a leer y tratar de leer pausado. Experiencias cumbre. Un sentimiento de enorme éxtasis, asombro y admiración, la pérdida de ubicación en el tiempo y espacio y, al final de cuentas, la convicción de que ha sucedido algo de suma importancia y valor, de modo que la persona se transforma y fortalece. Maslow. Muchas gracias. ¿Recuerdan, chicos y chicas, cuando vimos a los filósofos griegos y en toda esta parte introductoria de esta clase, yo les hablaba de los tiempos para los griegos? ¿Sí? ¿Alguien recuerda cuál era el tiempo de la infancia? El tiempo sin tiempo. ¿Cómo se llamaba este tiempo para los griegos? Que abra su micrófono y me lo diga. Creo que era Acmeón, ¿no? No, compañero. Acmeón de Crotona era un filósofo. Aquí estamos hablando de los dioses que los griegos nombraron. Uno de los tiempos era Cronos, que es el tiempo cronológico, ¿sí? Y teníamos otros dos tiempos, ¿no? El tiempo de la oportunidad y el tiempo sin tiempo. El tiempo joven de la oportunidad y el tiempo sin tiempo, el tiempo de la infancia o de la vida adulta. ¿No es el de Kairos o algo así? El de la oportunidad. Y el Kairos es el de la tiempo sin oportunidad. tiempo ¿Y es quién era el tiempo sin tiempo? Aion, algo así, ¿no? Aion, efectivamente, compañera. Era Aion, ¿no? El tiempo sin tiempo. Natalia, ¿verdad? Sí, profe. Sí, sí, gracias, Natalia. Era el tiempo sin tiempo. Sí, recuerdan que cuando yo les hablaba de este tiempo, chicos y chicas, les ponía el ejemplo de su infancia, de haber estado jugando 4 o 5 horas en la bicicleta alrededor de la calle de la colonia de su abuela o de su misma colonia, ¿no? Y de no pensar en nada más, ¿no? Y como vivir con mucho asombro, con mucha intensidad, con mucha vividez, estas experiencias, ¿sí? Las experiencias cumbres son algo muy parecido a esto, o si no es que lo mismo, ¿no? O sea, yo diría que las experiencias cumbres son como el tiempo Aion, ¿no? Las experiencias cumbres son los momentos de mayor conexión con el aquí y el ahora, ¿sí? De mayor conexión con el aquí y el ahora nos referimos a que no hay nada más, es esto, ¿sí? Es esto y no estoy pensando en nada más y estoy a pleno disfrutando este momento con todos mis sentidos, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? O sea, un momento de conexión total con el ahora, ¿no? Con lo que estoy haciendo en estos momentos. No sé si me explico, chicos y chicas, ¿sí? Ya para finalizar estas diapositivas, ¿queda claro esto de las experiencias cumbres? ¿Qué fue lo que leyeron ustedes en sus PDFs que les pusieron? Vayan comentando, por favor, porque acabamos de terminar la diapositiva. Chicos y chicas, andan ahí, oye, los veo más, bueno, los percibo más bien más ausentes.
¿Dudas hasta aquí? Si dudas, no dudas, podemos finalizar esta grabación. A ver, ¿por qué no abren sus micrófonos, chicos y chicas? En vez de estar escribiendo. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Voy a cerrar la grabación.